hoy con nosotros en la audiencia. Vamos un poco a explicar, Raquel Crespo y Silvia Felip nos explicarán su experiencia con la consulta de enfermería del Centro de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Clínico de Barcelona. Hay una exposición y después habrá tiempo para las preguntas. Les animo a todos a que escriban en el chat las preguntas y después iremos respondiéndolas una a una. Raquel, Silvia, cuando queráis vosotras. Gracias. Vale, empezamos a compartir, pero me dejas en esto. Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que... Mi nombre es Raquel Crespo, soy una de las enfermeras que formo parte del equipo de la consulta de enfermería. Espero que nuestra experiencia os pueda ayudar a todos vosotros a que tengáis una consulta enfermera en vuestros departamentos. Después estaremos otra vez aquí en este foro para ayudaros. Ante todo, también dar las gracias al doctor Pedraza y a nuestro CAP de enfermería por haber contado con nosotros y por habernos invitado a este foro tan interesante. Bueno, el título de la presentación ya veis que es la experiencia de la consulta de enfermería en un servicio de diagnóstico por la imagen y medicina nuclear en un hospital de tercer nivel como es el Hospital Clínico de Barcelona, que realmente pensamos que es una realidad en la mejora del proceso asistencial. Los antecedentes de la consulta, bueno, cabe decir que en el 2007 hubo un cambio organizativo en nuestro departamento. Todo eso nos favoreció, como ya sabéis, que cualquier cambio es una posibilidad de mejora y de aprendizaje. En estos años se creó la primera unidad de enfermería en nuestro departamento, que fue en el TAC, y para recibir los pacientes ingresados y ambulatorios. A partir de aquí ya empezamos a trabajar con registros de enfermeros que ya fuimos presentando a los diferentes congresos de enfermería radiológica. Este fue un primer registro que utilizamos a nivel del TAC coronario, cuando empezó a realizarse el TAC coronario. Esto se fue evolucionando y dadas las necesidades que teníamos en las otras modalidades de ecografías y resonancia, se creó y se unificó, se recogieron los diferentes registros que teníamos y unificamos en un único registro. La primera parte sería como una especie de checklist, donde recogemos las datos del paciente. A ver si me sale. Recogíamos los datos del paciente, el consentimiento informado, el estado del paciente. Realizábamos ya desde la unidad de enfermería una valoración antes de la exploración, las alergias, si presentaba nefropatía, cardiopatía, si era necesaria una profilaxis renal o una profilaxis para evitar las reacciones adversas al contraste iodado, si había realizado de manera adecuada el ayuno, si era portador de oxígeno, de drenajes, de sondas. Bueno, diferentes parámetros que considerábamos importantes a la hora de hacer con seguridad el procedimiento. Esta era una primera parte y en una segunda parte de intervencionismo que dejábamos pautado el tipo de intervencionismo que había sido y las curas posteriores que el paciente tenía que realizar en la sala. Esto fue el inicio y la semilla que nos ayudó mediante estos registros de enfermería, ya que estábamos en contacto estrecho y directo en la unidad de enfermería, tanto Silvia como yo, a valorar las necesidades y las incidencias que ocurrían cuando recibíamos y acogíamos a los pacientes en estas unidades. Por eso considero que fue la semilla que nos ayudó a realizar la consulta de enfermería, que poco a poco ha ido evolucionando de una enfermera, después se incorporó Silvia Felip como segunda enfermera y después ha ido evolucionando dadas las necesidades que presentaba el departamento hasta llegar a crear una agenda, no una agenda, dos agendas, una para Silvia y otra para mí, con la incorporación de nuestra actual coordinadora Carmen Jurado, que gracias a ella nos ha ayudado a establecer estas agendas, que os explicaré un poco más tarde, ante las diferentes intervenciones que tenemos ya asignadas como propias. Los retos que consideramos que presenta un departamento de diagnóstico por la imagen, a lo mejor vosotros consideráis alguno más, pues bienvenido sea y tenemos que considerarlo también. Es que estamos en un departamento que tiene una rápida evolución tecnológica en todas las modalidades.
presentamos un aumento y un aumento de complejidad de los procedimientos y un número muy elevado de procedimientos. Esto cada vez estamos viendo que los procedimientos son mínimamente invasivos, que muchos de esos procedimientos no es necesario el ingreso del paciente en la sala, y esto es lo que tenemos considerado que es un proceso asistencial corto y breve que vive el paciente en nuestro departamento. Es por ello que necesitamos evaluar de manera muy individualizada la fragilidad y todas las comorbilidades del paciente que presenta en nuestro departamento. Como os he comentado, nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y la complejidad de los pacientes es una complejidad elevada. También tenemos en cuenta que trabajamos en un equipo multidisciplinar, como ya hemos comentado anteriormente. Todos estos retos nos exige a que, como enfermeras, desarrollemos una práctica reflexiva e individualizada en cada procedimiento y en cada paciente, para realizar con eficiencia el proceso de diagnóstico por la imagen y medicina nuclear y aumentar o mantener la satisfacción del paciente y de su familia en nuestro entorno de diagnóstico por la imagen. Los retos que como enfermera se nos presenta de manera diaria es que necesitamos abordar al paciente de manera integral. Como los pacientes son derivados de otros hospitales o incluso de otras comunidades autónomas, necesitamos tener herramientas para poder realizar este abordaje integral del paciente, para evitar fracturas en el proceso de asistencia, porque es una de las dificultades que al inicio sí que nos encontramos en la consulta, la falta de información de las otras morbilidades que te presentaba el paciente. Esto nos ayudará, este abordaje integral, a mantener la continuidad en los diferentes niveles asistenciales de donde provenga el paciente. El paciente también se encuentra en un estado puede presentarse un estado de vulnerabilidad y fuera de su zona de confort ante tantas máquinas. Es por ello que es importante realizar una comunicación efectiva con el paciente y a su vez con el equipo multidisciplinar. Hemos de tener muy en cuenta el nuevo rol del paciente, ya que es un paciente formado que tiene necesidad de conocer su proceso. Para eso nosotras, como enfermeras de práctica avanzada, le vamos a acompañar desde el inicio hasta el final de su proceso en nuestro departamento de imagen y vamos a ser sus profesionales de referencia ante cualquier duda o pregunta. Tenemos la necesidad de garantizar la seguridad y la calidad de todos los procedimientos para evitar incidencias y reprogramaciones que a nivel de gestión de tiempo es muy importante. Es por ello que los objetivos que nos hemos presentado como en la consulta y como enfermeras es que hemos de garantizar la seguridad del paciente durante todo su proceso asistencial en el departamento, hemos de mejorar la comunicación en nuestro entorno multidisciplinar en los diferentes niveles asistenciales, como os he comentado, hemos de realizar con eficiencia el proceso, hemos de aumentar la satisfacción del paciente y su familia, los hemos de incorporar en este proceso y favorecer esta comunicación, de manera que aumentaremos, que es lo que pretendemos, aumentar la calidad asistencial en nuestro departamento. Para ello se creó la consulta de enfermería, que en muchas ocasiones es la puerta de entrada del paciente a nuestro departamento. Trabajamos a nivel transversales con las diferentes unidades de enfermería de diagnóstico por la imagen y la unidad de enfermería de medicina nuclear, así como las nuevas sedes que tiene el Hospital Clínico, en la sede Platón y sede Maternidad, que están ubicadas en otras áreas de Barcelona. Es por eso que esta comunicación es importante y necesaria para evitar la fragmentación del proceso y para que todas estas unidades de enfermería estén en continua comunicación con nosotras, bidireccional. El campo multidisciplinar ya lo conocéis, tratamos con enfermeras de otros niveles asistenciales, como de atención primaria, con médicos especialistas de radiodiagnóstico, medicina nuclear y los médicos especialistas solicitantes de los procedimientos, con el personal administrativo, que es una gran piedra angular, y desde aquí agradezco a todas las compañeras y compañeros que nos facilitan este trabajo, ya que es su
su papel es muy importante. Aunque no vamos a los comités médicos, sí que leemos los resultados de que se habla en estos comités, ya que forma parte de la información que nosotras necesitamos para conocer el estado del paciente. Nuestros compañeros de técnicos superiores de imagen para el diagnóstico también son grandes profesionales, y también desde aquí darles las gracias por la colaboración que día a día tenemos por su parte. Los equipos de anestesia, depende de qué procedimientos, también es necesario contar con ellos, y con las gestoras de los pacientes, tanto a nivel intrahospitalario como extrahospitalario. Si hablamos del Departamento de Medicina Nuclear, tenemos otros actores, como es la unidad de radiofarmacia, el radiofísico y una sala donde recibimos los pacientes para hacer las terapias metabólicas. Los procesos asistenciales que llevamos desde la consulta os los vamos a explicar ahora, pero el proceso es básico y está normalizado para todos ellos. Primero se hace en la valoración previa, se hace un cribado de los factores de riesgo que pueda presentar el paciente con las diferentes herramientas que posteriormente os voy a explicar. Una vez que se ha cribado estos factores de riesgo, se hace una visita que ya veremos si es presencial, telefónica o por videoconferencia. Siempre nos adaptamos al paciente según como le sea más cómodo para él. Y en esta visita de información es donde detectamos nuevos factores de riesgos, actualizamos la información que está en el historial clínico compartido, gestionamos la información entre los diferentes niveles asistenciales, tanto de nuestro hospital como de los centros sociosanitarios o de hospitales de referencia, de donde son derivados los pacientes, y dinamizamos la comunicación y la información entre todos ellos. Una vez que hemos hecho esta valoración, planificamos las intervenciones enfermeras que tenemos que realizar nosotros en la consulta y que nuestras compañeras en las diferentes unidades de enfermería van a tener que realizar también. El día del procedimiento, las enfermeras de las unidades van a acoger al paciente, harán el checklist y valorarán si realmente las actividades enfermeras el paciente las ha llevado a cabo, y ellas también seguirán las intervenciones que nosotros hemos descrito necesarias para ese paciente. Se llevará a cabo el procedimiento y, en caso necesario, como ya tenemos catalogado diferentes procedimientos, como ha comentado Silvia, de los procedimientos de intervencionismo, los procedimientos de alergia al contraste, los primeros casos, o para ver la evolución de la incidencia de la insuficiencia renal, son esos 3 casos donde realizamos una evaluación y seguimiento y una nueva valoración. Siempre teniendo en cuenta que la persona es el centro de nuestros cuidados. Que entonces estáis diciendo, bueno, pero concretamente, ¿qué procesos lleváis? ¿No? Que ya hemos hablado, pues llevamos las nuevas reacciones adversas medicamentosas a los contrastes paramagnéticos y contrastes iodados. Seguimos la evolución de las reacciones adversas también ya conocidas. Detectamos los pacientes que presentan insuficiencia renal y que necesitan realizar un procedimiento con contraste iodado y presentan un filtrado inferior a 30, tal como lo hemos establecido en la última revisión del procedimiento normalizado de trabajo con los que utilizamos. Llevamos los procedimientos intervencionistas de diagnósticos y terapéuticos de TAC y ecografías, y realizamos las terapias metabólicas en el Departamento de Medicina Nuclear con los radiofármacos que ya ha comentado antes Silvia, del yodo 131, el fósforo 32, el litio 90, el radio 223 y ahora en última instancia el lutecio PSMA. Otras intervenciones que hacemos, no tan de manera habitual, pero que también las llevamos desde la consulta, es cuando nuestras compañeras en la unidad de enfermería detectan una extravasación o una sialodenitis, se ponen en contacto con nosotras, con la consulta de enfermería, para realizar este seguimiento. Las colon-OTCs para explicar el procedimiento y dar la documentación necesaria para realizarlo. Explicamos las cardio-RM, detectamos en caso de que haya alguna claustrofobia y explicamos cómo la preparación para realizarlas. Las cardio-RM y las artro-RM también.
Entregamos para poder realizar el tránsito colónico los marcadores y explicamos en qué consiste el procedimiento. Llevamos de todo el departamento de vascular, concretamente solo llevamos las arteriografías cerebrales diagnósticas. En la época COVID, la consulta de enfermería nos encargamos de realizar las PCRs de todos los pacientes ambulatorios que era necesario que hicieran un procedimiento intervencionista. Las solicitábamos, las programábamos y hacíamos el seguimiento, detectando todos los COVID positivos y evitando que llegaran a realizar el procedimiento, reprogramando estos procedimientos. Esto es una gran garantía de calidad para trabajar con seguridad durante toda esta época COVID y seguimos con ellas. También recibimos las llamadas y los mails derivados del call center de nuestro departamento y pacientes imprevistos que, como ya hemos establecido esta relación de confianza, ya tienen nuestros teléfonos o nuestro correo electrónico o conocen la situación de la consulta de enfermería y ya de manera imprevista se presentan en la consulta o hacen llamadas imprevistas para actualizar sus conocimientos sobre el próximo procedimiento. Para poder realizar esta valoración previa es necesaria una serie de herramientas importantes, porque sin estas no podríamos hacer todo este proceso que realizamos, que es el historial clínico electrónico, que entiendo que ahora ya todo el mundo lo utilizamos. A nivel de Cataluña tenemos la historia compartida de Cataluña, que también llamada el HC3. Esto, bueno, este de aquí es nuestro historial clínico electrónico, en donde podemos tener esta comunicación entre los diferentes niveles asistenciales por parte del médico, por las partes de otras enfermeras de las salas, otros profesionales como nutricionistas o fisioterapeutas, y aquí tenemos la lista de otras especialidades en las cuales el paciente también ha pasado por ellas. También dentro del historial clínico compartido de Cataluña es que nos ha facilitado en gran medida la transversalidad de nuestro proceso asistencial, ya que vemos en todo momento los episodios ambulantes de dónde son, de oncología, urología, si el paciente está hospitalizado en otro hospital de referencia. Tenemos acceso a los diferentes documentos y resultados, a su medicación pautada, actualizada y a los antecedentes. Trabajamos con la agenda que se ha creado y actualizado, bueno, con las dos agendas que tenemos cada una en las citaciones. Las diferentes prestaciones que tenemos se han normalizado para todas las consultas de enfermería del Hospital Clínico de Barcelona, están todas normalizadas y en nuestro departamento todas estas prestaciones, llamada telefónica, primera visita de enfermería presencial, primera visita telefónica o videollamada, la visita de revisión de enfermera, la llamada imprevista del paciente, actividades sincrónicas, que es toda aquella actividad que realizamos con la historia del paciente sin que él esté presente, para ver resultados de la PCR, para ver resultados de ecografías o de anatomía patológica, para ver resultados de pruebas de coagulación. Todas estas visitas se han incorporado a todas las modalidades del departamento de diagnóstico, a la modalidad de ecografías, a la modalidad de resonancia, a la modalidad de TAC, a la modalidad de medicina nuclear y de angiorradiología. Esto pienso que es un gran cambio cualitativo a nivel de la consulta. Todo esto se estableció con nuestra nueva coordinadora, Carmen Jurado. Trabajamos con los procedimientos normalizados de trabajo, importante que estén actualizados y que sean todo el personal los conozcamos, ya que podemos trabajar con actividades delegadas y de manera autónoma. A lo largo de todos estos años hemos creado nuestros propios materiales educativos y documentos informativos en base a las necesidades de los pacientes. Pues les presentamos PowerPoint sobre el procedimiento que es necesario realizarle y hemos creado de nuevos materiales adaptándonos a sus nuevas necesidades. Y evidentemente trabajamos con el curso clínico enfermero, donde registramos todas nuestras valoraciones y planificaciones, intervenciones enfermeras. Las intervenciones que realizamos es una anamnesis integral enfermera importante para este cuidado transversal.
educación terapéutica en base a las diferentes reacciones adversas medicamentosas, de los contrastes o de la insuficiencia renal o del mismo procedimiento. Realizamos interconsultas con alergología, hacemos interconsultas con otras enfermeras de nivel intrahospitalario o de atención primaria, hacemos interconsultas con otras enfermeras de práctica avanzada, que para quien no esté familiarizado con esta categoría, digamos, enfermeras de práctica avanzada, que somos Silvia y yo, somos enfermeras especialistas que nos dedicamos al cuidado experto e individualizado que con nuestra experiencia necesita el paciente en nuestro departamento. Hacemos interconsultas, como os comentaba, con otras enfermeras de práctica avanzada, facilitando esta comunicación. Gestionamos ingresos, pruebas de coagulación, las PCR en los pacientes ambulatorios y el manejo de anticoagulantes. Y establecemos una comunicación con el equipo multidisciplinar. Como he comentado antes, el Hospital Clínico es un hospital de tercer nivel, que vienen derivados pacientes de toda Cataluña, y que el área de salud de que está derivada es el Barcelona Esquerra. Aquí, gracias a la intranet, que está muy evolucionada en nuestro hospital, tenemos el listado de los contactos con nuestras gestoras y otros niveles de enfermeras de atención primaria. Muy importante tener una intranet actualizada. Y aquí os presento lo que sería una primera visita enfermera de valoración previa, que después de toda nuestra experiencia la hemos ido adaptando y la tenemos unificada a todos los procedimientos de los cuales valoramos. Es importante porque pienso que una vez que está establecida es una visita larga pero necesaria, pero después nos va a facilitar cuando este paciente vuelva a venir a nuestra unidad, a nuestro departamento, será todo mucho más fácil, ya que lo tenemos todo detectado, los factores de riesgo y todo detectado. Bueno, os lo explico un poco, describimos de dónde es derivado el paciente, el motivo de la solicitud, los antecedentes relevantes para hacer el procedimiento en nuestro departamento, la medicación actualizada que toma el paciente para saber el manejo que ha de tener en cada procedimiento. Hemos incorporado la valoración de factores de riesgo individualizados para el diagnóstico por la imagen, como son las alergias, si el paciente es claustrofóbico, la necesidad de sedación en caso de, la última analítica para ver los factores de filtrado glomerular y si tiene limitada la ingesta de líquidos para poder realizar la profilaxis. En caso de mujeres, la última regla, la última menstruación, si tiene dispositivos para movilidad, marcapasos, prótesis, si es portador de un portacat o de un PIC o de cualquier acceso venoso central, si es portador de una ileostomía sonda vesical, importante si toma anticoagulantes o antiagregantes, si presenta barrera idiomática, porque de esta manera vamos a planificar una ayuda por parte de un mediador que tenemos en el hospital clínico, la necesidad de contraste, si ha tenido alguna incidencia anteriormente y valorar los hábitos tóxicos o otros problemas importantes para favorecer la comunicación con el paciente. Hemos incorporado, porque creemos importante para el cuidado individualizado del paciente y su comodidad en nuestro departamento, diferentes escalas, como es la escala de fragilidad, la escala de Bartel, la escala de valor numérica y la escala del estado emocional del paciente, importante para poder que el paciente se presente con comodidad o que lo podamos acompañar en todo el procedimiento, que es la escala de Goldberg. En caso del Departamento de Medicina Nuclear, incorporamos una nueva valoración, que es si el paciente vive solo o en núcleo, con qué núcleo familiar, cuál es la persona de referencia para el paciente, el ámbito laboral en el que trabaja el paciente para saber las medidas de seguridad que tendría que establecer después de la terapia metabólica, de qué trabaja a nivel profesional y valoramos si existen o no mujeres embarazadas o niños pequeños para poder realizar un manejo adecuado de las medidas de seguridad en su entorno familiar. También, como os he comentado, la escala emocional es muy importante a tener en cuenta en los pacientes. El plan, que son nuestras intervenciones, pues realizamos una escucha activa del paciente, informamos oralmente al paciente de su proceso asistencial
y realizamos una educación terapéutica individualizada resolviendo sus preguntas y sus dudas. Si el paciente viene a nivel presencial, le damos este soporte mediante papel. Se dan recomendaciones postprocedimientos. Importante, ya que es una intervención estratégica, es el mantener el dolor lo más cómodo posible y el umbral de 0. Manejo del dolor del paciente. Informamos al paciente de nuestro nombre y el número de teléfono o correo electrónico para que esta información sea bidireccional. Gestionamos lo que sea necesario para el procedimiento y verificamos el consentimiento informado en caso de que sea necesario. Os dejo ahora con mi compañera Silvia Fallet. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Silvia, la otra parte de la consulta de enfermería. Soy enfermera desde hace también muchísimos años. Entré en el hospital primero como técnico de rayos y luego como enfermera, y esto también ha aportado un valor a mi manera de trabajar. Bueno, continuamos, que vamos un poco mal de tiempo. ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, nos dimos cuenta, detectamos la necesidad de buscar una manera de hacer un cribado que fuese fácil, que fuese práctico. En nuestro programa informático, en el SAP, nos facilitaron una serie de herramientas, ¿no? Como son el caso del filtrado glomerular y los pacientes que eran alérgicos, digo alérgicos entre comillas al contraste, pero luego hablaremos sobre el tema. Aquí también se especifica el protocolo médico, cuál es, y la visita de enfermería se inició también en el mismo sitio donde el médico pone el protocolo a realizar. Ponemos nosotros si se hace un cribado previo, si la visita es presencial, si es telefónica o si realmente no es necesaria. Esto se ha ampliado, ¿vale? Y actualmente podemos poner todos los tipos de procesos que realizamos. Las reacciones adversas, ¿cómo lo hacemos? Se hace una valoración, una clasificación y un seguimiento, sobre todo de los casos nuevos. El protocolo, bueno, como os he explicado, el médico pone su protocolo y nosotros hacemos un cribaje. Estos pacientes, los que sí que tienen que pasar por la consulta, pasan directamente a la consulta, nos ponen las administrativas previamente una llamada telefónica o una visita en nuestras agendas, luego se realiza el procedimiento y luego se realiza un seguimiento en el caso de las primeras profilaxis. Vale. Nos ha ayudado mucho en nuestro centro la existencia de los procesos normalizados de trabajo, ¿vale? Gracias a la doctora Oleaga y a el equipo de alergología, sobre todo del hospital, se hicieron unos PNTs, los procesos normalizados de trabajo, sobre los que nosotras nos basamos, ¿vale? Que nos ayudan mucho en nuestro trabajo diario. Nosotras hacemos una valoración de estos pacientes, una recogida de información, porque al principio, hace años, ¿no? Los pacientes que presentaban algún tipo de alergia al contraste iodado no se administraba contraste. Y haciendo una adecuada recogida de información, se vio que en muchos casos eran gente que hacía igual 40 años que le había pasado esto, y evidentemente los contrastes de antes con los de ahora no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, nuestro cuadro de actuación es, los pacientes se dividen las alergias en leves, moderadas y graves. La reacción leve, en nuestro caso, no se considera alergia, se estableció así con el departamento de alergología, con el que estamos continuamente en contacto. Para las próximas veces no está contraindicado administrar el contraste en las próximas pruebas. La moderada, aquí sí que hay también una herramienta que nos es muy útil, que se crea una alerta de alergias, ¿vale? Y aquí se realiza siempre una interconsulta para el estudio, se hace una notificación de reacción adversa medicamentosa. Y en las graves, cuando hay un compromiso vital, se crea un protocolo que se llama protocolo ALAN, que se genera directamente la interconsulta con alergología para su correcto estudio. El protocolo ALAN se realiza una serie de analíticas en el momento y a las 4 horas de la aparición de la reacción adversa.
Se estableció en nuestro centro que los pacientes que estaban premedicados anteriormente, ¿vale?, se continuaría igual. Tampoco si les había funcionado bien, pues se continuaría igual para tampoco liar a los pacientes. Pero en la nueva valoración y clasificación de casos nuevos, sí que nosotras lo que hacemos es hablar con el paciente, que nos explique exactamente qué es lo que le pasó, cuándo y cómo, ¿vale? Y a partir de ahí clasificamos el tipo de reacción y siempre se hace un seguimiento a las 24-48 horas. Cuando hay un informe de alergología, por eso decía antes que estábamos siempre en contacto con los alergólogos, cuando hay duda, cuando cualquier cosa, esto nos ha facilitado también mucho el trabajo, ¿eh? Tenemos un contacto directo con ellos. Entonces ellos cogen los contrastes actuales y les hacen las pruebas y nos dicen qué es lo que hay que hacer. En la insuficiencia renal, nosotros en nuestro centro también se estableció un protocolo que lo llevó a cabo la doctora Maica Sebastià, ¿vale? Incluso hay una publicación en la que se hace, bueno, nosotros hacemos un cribado también previo, como hemos dicho antes, tanto en el TAC como en el PET, se hace la visita de enfermería, que está habitualmente siempre ya telefónica o telemática, se realiza la profilaxis renal en la unidad de enfermería propia y se hace un seguimiento del filtrado a las 48-72 horas con una analítica. Bueno, esto es lo que os decía de la doctora Maica Sebastià. Se hizo un algoritmo de decisión, no me salía la palabra, ¿vale?, que nos facilita también mucho el trabajo. En los pacientes con un filtrado glomerular entre 45 y 30 no se realiza nada. A los pacientes entre 30 y 15 sí que se hace, si el paciente lleva sueroterapia, no se hace nada, pero si el paciente no lleva sueroterapia, que son los pacientes que habitualmente vienen de dispensario, se realiza la profilaxis renal 1 hora antes del procedimiento. Si están por debajo de 15, lo que se hace es contactar con Hospital de Día de Nefro y ellos son los que hacen esta profilaxis porque es 1 hora antes y 4 horas después, y se hace siempre el seguimiento a las 48 horas de esta 48-72 de esta analítica. Siempre guiándonos con las guías de la ESUR. En los procedimientos intervencionistas, como ya hemos explicado antes, se recibe la solicitud. Automáticamente las administrativas nos programan una visita enfermera telefónica, ¿vale? Luego se realiza el procedimiento y se hace un seguimiento a las 24 y 48 horas. Aquí hay bueno, como he dicho antes, esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Y aquí hay muchas personas implicadas, desde las gestoras, las enfermeras de sala o de atención primaria, los médicos de las diferentes especialidades, los comités médicos, los técnicos, el equipo de anestesia, etc. Las terapias metabólicas también actuamos desde el primer momento en el que se recibe la solicitud de la terapia. Nosotras, bueno, la revisamos, gestionamos la programación y los administrativos lo programan, y en caso, cuando ya se ha visitado al paciente, se hace la solicitud del radiofármaco. Aquí hacemos una atención integral del paciente antes, durante y después del tratamiento. Administramos también el tratamiento y en algunos casos se hace el seguimiento. Aquí siempre hacemos una primera visita previa del paciente antes de hacer cualquier tipo de terapia. Esto nos ayuda a que nos conozcan y a conocer nosotros también a los pacientes y en qué entorno se mueven, con quién viven, de qué trabajan, y todas estas cosas que son necesarias para una buena atención integral. Bueno, esto ya lo he comentado antes, ¿no? Los tratamientos que realizamos aquí son los tratamientos con yodo 131 del hipertiroidismo y de la tiroides, la sinoviortesis isotópica, que esta sí que la realiza el médico, la radioembolización hepática con nitrio 90 en angiorradiología, y también actualmente el tratamiento de lutecio 167 PSMA y el tratamiento del dolor óseo metastásico.
Bueno, algunos datos. Nosotros en nuestro centro trabajamos por especialidades y con quien más trabajamos sobre todo es con oncología y con neumología, ¿vale? Pero bueno, trabajamos con todo el hospital al final, pero con quien más es con ellos. En la siguiente gráfica podemos ver el intervencionismo, que es lo que más atañe a la consulta, ¿no? Y las alergias más o menos van ahí a la par, junto con las insuficiencias renales y luego otras cosas. Aquí vemos la evolución de la consulta de enfermería, ha ido evolucionando durante muchos años. Y aquí lo que se ve es la tendencia, ¿no? Desde los registros que tenemos del 2015 al 2018, la tendencia es que van bajando las visitas presenciales y hay un aumento importante de las visitas telemáticas. Los siguientes años no tenemos registros debido a que ha habido un cambio de agendas y esto nos ha costado bueno, en principio no podemos registrarlo. Sí que hemos contabilizado el número de pacientes que se han realizado. En el 2019 1.882 en total, en el 2020 3.020 pacientes y en el 2021 3.915. O sea que hay una rápida evolución de la cantidad de pacientes que valoramos desde la consulta. La franja de edad son pacientes entre, ya lo veis, pacientes entre 70 y 80 años, ¿vale? Son pacientes mayores, género más o menos por igual, entre hombres y mujeres. Y otra cosa que hay que tener siempre en cuenta son los interlocutores. La mayoría son los pacientes, pero a veces estos pacientes no están en condiciones de poder hablar con ellos y es con los familiares o con los cuidadores no formales con quien contactamos. Nosotras como enfermeras de práctica avanzada, el hospital nos solicita unos indicadores de calidad, ¿vale? Aquí, como os ha comentado antes Raquel, son todas las visitas, las prestaciones que nosotros tenemos bueno, al ser enfermeras de práctica avanzada. También tenemos importante, que no sé si lo has comentado tú, el tema de las interconsultas, ¿vale? Nos pueden hacer interconsultas hospitalarias cualquier médico o enfermera de práctica avanzada de otro servicio. Como actividad específica, cada año hay que ir marcando unos objetivos. En este caso, el año pasado, bueno, los objetivos eran cuál era la satisfacción del paciente que fue atendido en la consulta de terapias metabólicas, evaluando con una escala de Likert, un cuestionario que les pasamos a los pacientes. Después del grado de dolor y definición de las complicaciones en el intervencionismo, en el TAC y en ecografías, donde valorábamos el dolor, ¿vale? Y el grado de ansiedad del paciente, que se realiza una terapia metabólica con yodo a través de la escala de Goldberg. Bueno, los valores de un total en terapias, de un total de 58 pacientes. Esta escala de Likert había cinco campos en cada uno de ellos, ¿vale? Y bueno, estos son los resultados. Vale. Hemos realizado diferentes colaboraciones interdisciplinares con diferentes estudios, con la doctora Maika Sebastián, el estudio comparativo de la eficacia de la hidratación oral versus la hidratación intravenosa como medida preventiva de la nefropatía inducida por contraste en pacientes con insuficiencia renal. Ensayos clínicos de la terapia con radio 223 en doloroso metastásico, ensayos clínicos con las terapias de lutecio 177 PSMA, el estudio GTEX, que era un estudio coronario diagnóstico de la enfermedad coronaria, aplicación también de la CEPAP para disminuir las complicaciones y mejorar el tratamiento en la radiofrecuencia del cáncer de pulmón. Y un grupo focal para incorporar al paciente en la experiencia con el doctor El Escarrabil, la habitación de terapias. Próximos retos que tenemos, pues generar evidencia científica para mejorar nuestras intervenciones, incorporar más aún las TICs en el proceso asistencial del paciente. Esto
tiene una continuidad como natural, por decirlo de alguna manera, y actualizar los documentos de educación terapéutica incorporando la experiencia del paciente, cosa súper importante. Como conclusiones, desde la consulta identificamos los problemas relevantes previamente, planificamos intervenciones enfermeras durante todo el proceso, fomentamos el empoderamiento del paciente para que él también pueda decidir y pueda decir la suya en sus tratamientos y en sus intervenciones, garantizamos la continuidad asistencial en nuestro departamento y mejoramos la accesibilidad del paciente a conocer todo su proceso. Nos adaptamos a sus necesidades, a las suyas y las de su familia y cuidadores, y aportamos sostenibilidad al Departamento de Diagnóstico por la Imagen y Medicina Nuclear, por tanto al sistema sanitario. Y nada más, dar las gracias a todos por vuestra atención, al doctor Pedraza por darnos la oportunidad de realizar esta sesión, a nuestro jefe David Buján por creer tanto en nosotros, a Carmen Jurado por ayudarnos tanto en nuestro trabajo diario. Vale, también a la doctora Oleaga, que en su momento nos facilitó mucho el poder, el que se empezase a creer en nosotras, ¿no? Porque al principio realmente sí que nos costó un poco, pero gracias a ella conseguimos que pudiésemos llegar a trabajar todos en equipo, y además nos facilitó todas estas herramientas que han sido necesarias para la creación, el asentamiento actual de la consulta de enfermería. Y al doctor Donoso también, y a Pedro Sanz, que fue el anterior jefe de enfermería, que nos facilitó también mucho el trabajo y creyó en nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a Raquel y Silvia por vuestra charla. Bueno, la verdad es que en los centros que no tenemos este rol, es interesante saber, ¿no? todo lo que hacéis, que de momento en nuestros centros queda un poco vuestro trabajo un poco diluido entre varias personas, ¿no? Pero está muy bien. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero vamos a comentar varias preguntas. El doctor Pedraza os pregunta cuál es vuestra experiencia en el manejo de pacientes con insuficiencia renal a los que se les debe administrar contraste de TC o RM. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, nosotros se hizo este estudio con la doctora Sebastián para demostrar realmente porque nos encontrábamos mucho que los pacientes, sobre todo la gente mayor, no bebía agua, o sea, no estaban bien hidratados, ¿vale? Entonces, bueno, se estableció este protocolo desde un inicio, y en las citaciones, que esto se me ha olvidado de comentar, en las citaciones, otra herramienta que también nos ha sido muy útil, ya pone de manera genérica a todo el mundo que tiene que beber agua sí o sí, o sea, como si fuese prescripción médica, ¿no? Tiene que beber medio litro 1 o 2 horas antes del procedimiento y 1,5 litros a las 24 horas de hacer la prueba, con lo cual eso también nos facilita que la gente se lo toma muy en serio lo que pone en las citaciones, independientemente de la profilaxis renal que se hace vía endovenosa, ¿eh? Entonces esto también ha sido un gran conseguir que la gente se hidrate correctamente antes de las diferentes pruebas. Muy bien, otra pregunta del doctor Pedraza. ¿Vuestra experiencia en el manejo de los pacientes con alergia al contraste? Bueno, las alergias en base a nuestra experiencia han ido evolucionando, y entonces es importante conocer el tipo de contraste que nosotros estamos utilizando en cada momento, y que los contrastes, también cuando los compañeros de alergología hacen el estudio, sean conocedores en aquel momento de los contrastes que utilizamos en el departamento de radiodiagnóstico, que a veces, bueno, ahora ya está bien establecido. Es muy importante educar al paciente en todo momento, cuando ha tenido una reacción adversa medicamentosa, de que dependiendo de si ha sido leve o moderada, ya no hablo de las graves, es muy importante hacer esta educación terapéutica para que él sea conocedor
para en otra ocasión de cómo ha de ser su manejo. Nosotras le damos el documento informativo y también le damos nuestro número de teléfono para que él, una vez que ya es conocedor y sepa lo que tiene que hacer, se ponga en contacto con nosotros y nosotros mediante el cribaje también lo detectamos. Muy bien. Otra pregunta del doctor Pedraza sobre vuestra experiencia en pacientes con claustrofobia para hacerse una RM. El manejo de estos pacientes. Bueno, estos pacientes, claro, nosotras en este caso solamente actuamos con las RM cardíacas y las artro-RMs. En este caso sí que lo valoramos previamente y si el paciente realmente tiene tanta claustrofobia, pues se plantea la posibilidad de hacerlo bajo sedación, ¿vale? Y ya está, porque en la resonancia realmente tenemos de momento poca intervención en este sentido. Sí, creo que es importante destacar que en esta visita previa, al detectar esta posible claustrofobia, nos ponemos en contacto con el médico especialista de radiodiagnóstico y entonces valoramos la posibilidad de esta sedación, evitando una reprogramación y una importante a nivel gestión también para evitar esta reprogramación de este paciente y su diagnóstico. Muy bien. Otra pregunta del doctor Pedraza. Si tenéis encuesta de satisfacción de los pacientes. Sí, hicimos una encuesta de satisfacción de los pacientes, de una encuesta ya validada con respuestas tipo Likert. Solamente la utilizamos en los pacientes que se hacían terapias metabólicas con yodo 131, era para empezar también y para hacer una toma de contacto. Actualmente estamos trabajando junto con nuestra coordinadora, Carmen Jurado, para hacer otro tipo de encuesta, ¿vale? más dirigida a estas terapias, pero bueno, que poco a poco iremos ampliando seguro a otras áreas. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál es vuestra visión de crecimiento en los próximos años dentro del servicio? Pues yo pienso que mucha, ¿no? Yo pienso que cada vez hay más procedimientos mínimamente intervencionistas sin necesidad de ingreso hospitalario. Por lo tanto, el boom de esta valoración y para una mejor planificación y evitar reprogramaciones y incidencias en los pacientes y favorecer su cuidado, yo pienso que es en progresión la consulta de enfermería, pero las limitaciones son las que son de personal. Entonces, supongo que se tendrá que priorizar. Muy bien, una pregunta de Sandra Pérez. La primera visita, ¿a qué pacientes se la realizáis? La primera visita a todos estos procedimientos, a los pacientes alérgicos al yodo, a los pacientes con insuficiencia renal con un filtrado glomerular por debajo de 30, a todos los intervencionismos de ECOS y TAC. Que me dejo las terapias, evidentemente, siempre se hace una primera visita y me dejo alguno, Raquel. No, bueno. Estos son los cuatro básicos. Luego, como os ha explicado antes Raquel, hacemos otras muchas intervenciones, pero no son primeras visitas, sino que la mayoría son como seguimientos o primeras visitas para dar preparaciones o medicación. Muy bien, otra pregunta de Sandra Pérez. ¿Realizáis registros de enfermería en pacientes que se realizan TC con contraste? No, pero sí que se ha incorporado recientemente. No hasta ahora, perdón, no hasta ahora, ahora sí empiezan a registrar. Ahora se ha incorporado la nota clínica en el curso clínico electrónico. Registro de enfermería propiamente no, se hacía un checklist verbal, pero desde en breve se está realizando esta valoración y se registra en el curso clínico. Ya no propiamente como un registro de enfermería, pero sí como una valoración enfermera. El antes y el post contraste yodado en el TAC. Que Carmen Jurado, que es nuestra coordinadora, ha conseguido realizar con la ayuda de todas las compañeras. Vale, y ahora tenéis un montón de felicitaciones. Andrés Tapias os dice enhorabuena Silvia y Raquel por el buen trabajo que hacéis en la consulta.
David Flores de la Real dice, aprovechando que ayer fueron los Oscars, gracias por vuestro trabajo y os doy un Oscar a vuestro trabajo. Gloria Gómez comenta, enhorabuena por vuestro trabajo en el servicio. A ver, es que hay tantas. Redmi dice, enhorabuena por el trabajo, muchísimas gracias. Bueno, varias felicitaciones, enhorabuena por vuestro trabajo y esfuerzo, muchas gracias. Isabel Muñoz. Bueno, hay muchas, yo también os felicito. Gracias. ¿No? Bueno, la verdad es que sí, que es un gran papel, ¿no? en el servicio y que realmente a lo mejor se tendrá que crear esta figura en el resto de servicios, ¿no? Bueno, doy paso a David Buján, si quiere comentar alguna cosa de la charla. Sí, gracias, Gemma. Bueno, yo, Raquel, Silvia, es un orgullo teneros como profesionales en diagnóstico por la imagen del Hospital Clínico. No hace falta que os felicite, yo creo que la felicitación es diaria. En vuestro caso hacéis un trabajo impresionante y para mí es un ejemplo de lo que todos los que hacemos gestión, ¿no? O todos los profesionales sanitarios nos cansamos de decir esto de la excelencia, ¿no? A nivel de cuidados, pues para mí es un ejemplo de lo que tiene que ser la excelencia en diagnóstico por la imagen, ¿no? El departamento que vosotras junto con la coordinadora lideráis, ¿no? Antes lo he comentado, yo creo que no es solo una suerte para diagnóstico por la imagen, sino para los pacientes, que son los que verdaderamente se benefician de estos cuidados que hacéis. Y yo creo que el futuro pues tiene que ser un poquito todo lo que habéis comentado, ¿no? Estos tratamientos de medicina nuclear, el intervencionismo, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un papel impresionante y un gran camino por delante para recorrer desde la consulta de enfermería. Las funciones no las voy a repetir, yo creo que para cualquier hospital que no disponga de este servicio, el número de recitaciones, lo habéis comentado, ¿no? Se reduce muchísimo. Todo el tema de alergias, pues damos una seguridad a nivel de las profilaxis con los pacientes bestial. A veces todo esto cuesta de vender en las direcciones de los hospitales, pero al final los números son los que son y bueno, son impresionantes, ¿no? Y poner en valor todo lo que habéis comentado, ¿no? Yo creo que el tema de las interconsultas, que cualquier enfermera de sala, médico, etcétera, os pueda localizar para dudas que tenga sobre el procedimiento. Yo creo que hay otro futuro por delante, que es el tema de primaria, que ya habéis empezado a trabajar, pero que también se pueden crear unos lazos, formaciones para todos los profesionales de primaria muy importantes, ¿no? Que pueden dar unos resultados bastante notables. Y nada, a los hospitales o servicios que todavía no tengáis este recurso, animaros a que lo desarrolléis. Desde Hospital Clinic, Silvia, Raquel, Carmen Jurado, yo mismo, pues estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Y nada, y Raquel, Silvia, a seguir creciendo, que estáis on fire, que se dice en inglés. Muchísimas gracias. Gracias, Gemma. Bueno, muy bien, yo intentaré hacer un resumen, que el doctor Pedraza se ha tenido que ausentar. Bueno, también os felicito por vuestra charla, ¿no? Que habéis explicado la importancia de trabajar, ¿no? En un equipo multidisciplinar o servicio de radiología, ¿no? Incluyendo pues, ¿no? La gestora de pacientes, sobre todo también personal administrativo, médicos, enfermeras, etcétera. Y bueno, vuestro papel es súper importante, ¿no? En el manejo de las reacciones adversas y de pacientes con insuficiencia renal, que a veces es un tema que en el resto de los servicios es un poco pues más complejo de gestionar, no sabes bien quién tiene que liderar, ¿no? Este seguimiento, y que a veces a lo mejor se pierde, ¿no? El seguimiento, sobre todo en las reacciones adversas, y que es realmente muy importante, que supongo que la comunicación con el paciente, para el paciente propio es muy importante para él, ¿no? Para sentir que está bien tratado. Bueno, pues muchas gracias. Os cuento que mañana el doctor Alberto Alonso va a hablar de la embolización bariátrica en el tratamiento de la obesidad. O sea que hasta mañana y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Buen día. Chao.